Hola chicos, chicas, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que son las conexiones de los puertos de entrada y salida, en este caso del PLC Delta SX2. ¿Ya? Algunas definiciones, ¿cierto? Para empezar, dice, las entradas son las encargadas de adaptar y codificar de una manera comprensible para la CPU del controlador lógico las señales que llegan a los bornes de entrada procedentes de los pulsadores, finales de carrera, contactos de contactores, de fotocélulas, de temporizadores, etcétera. Lo que nosotros queramos leer, ¿cierto? Lo que queramos censar o descubrir el funcionamiento. En este caso, el PLC, el objetivo es que vayan a la CPU, ¿cierto? Entonces, las entradas son las encargadas de adaptar y de codificar esta información, ¿ya? Obtenido de controladores lógicos de Álvarez Pulido. Y las salidas son las órdenes que manda el módulo de control, la CPU, al proceso industrial a través de los bornes de salida del controlador lógico, para que realice las funciones lógicas con las que proseguir el proceso. A los bornes de salida se conectan los órganos de mando, tales como las bobinas de los contactores, relés, electroválvulas, piloto de señalización, etcétera. En general, cualquier receptor que sea susceptible para conectarse a un controlador lógico. ¿Ya? También esta definición obtenida de controladores lógicos de Álvarez Pulido. Entonces, nuestro objetivo es ver, ¿cierto?, cómo podemos conectar tanto la entrada y la salida discreta del PLC. ¿De cuál PLC? Particularmente del que vamos a usar en el laboratorio, el PLC Delta SX2. Y para eso vamos a hacer uso de la hoja técnica, ¿cierto? Que vimos en la clase pasada, en el video anterior, respecto de la entrada, de los puntos de entrada y los puntos de salida. ¿Ya? Entonces en la página 5 nosotros podemos encontrar estos diagramas de conexionado. Y el fabricante dice que hay dos tipos de conexiones, ¿ya? De entrada discreta de corriente continua, sink y source. ¿Ya? Entonces la idea es que nosotros podamos descubrir a qué se refiere el fabricante cuando habla de sink y cuando habla de source. ¿Ya? Muy bien. Primero, partamos con sink. Entonces yo tomé el diagrama que entregó el fabricante, lo modifiqué un poquito, saqué la parte transistorizada, ¿ya? Del sensor transistorizado que estaba acá, ¿ya? Porque en realidad sink y source aplica fundamentalmente para la etapa transistorizada, pero al principio es quizá un poquito difícil de comprender. Entonces, por eso prefiero empezar con el pulsador, ¿ya? Pero presta relevancia cuando hablamos de sensores transistorizados, como los NPN o los PNP, ¿ya? Pero vamos a partir entendiendo el significado de lo que es conexión sync y lo que es conexión source. Vamos a partir entonces con la conexión sync. Bien, primero, ¿cierto? Vamos a agrandar un poquito acá para ver mejor. Ya, tenemos entonces la conexión en sync y si traducimos directamente del inglés, ¿cierto? Sync, podríamos encontrar que sumidero, ¿cierto? La traducción literal de la palabra sync. Pero se refiere principalmente que es un punto de entrada. ¿Ya? Sync es un punto de entrada de algo. En este caso, ¿qué algo? Sería la corriente eléctrica. Si nosotros observamos nuestro diagrama, vemos que eh, este punto llamado SS, que lo mencioné en el video anterior, que es el punto común de las entradas, está conectado directamente a los 24 volts, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros vemos la circulación de corriente, en este caso el 24 volts positivo, vemos la circulación de corriente, ¿cierto? La corriente eléctrica debería salir de los 24 volts y ingresar, ¿cierto? A el punto SS, el punto común, ¿ya? Sync y source significa, ¿ya? Y luego ingresar y circular por alguno de de los dos LED que están aquí en este diagrama eléctrico, ¿ya? Porque este dispositivo, que está simbolizado aquí con un color más oscuro, es un optoacoplador, es un dispositivo capaz de adaptar, ¿ya? Y de proteger también la CPU de estas señales que vienen desde el entorno industrial, ¿ya? ¿Cómo funciona? Cada vez que se ilumina cualquiera de estos dos LED que están en conexión antiparalela, se ilumina cualquiera de estos dos LED va a permitir que este optotransistor empiece a circular, ¿ya? Lo cual va a ser interpretado por la CPU como un 1, como una señal admisible, ¿cierto? Aquí está la CPU, va hacia la CPU, como una señal válida, como un 1 lógico, ¿ya? Como un verdadero, ¿ya? Y cada vez que se apaguen estos LED va a ser que la base del transistor, del optotransistor, no reciba luz y esto va a hacer que el transistor deje de conducir y eso sea interpretado por la CPU como un cero lógico, ¿ya? Un 1 va a ser un encendido, un 0 va a ser un apagado, ¿ya? Y eso es lo que interpreta, ¿cierto?
la CPU, ¿ya? Y eso es porque la corriente circula y si se dan cuenta circula por ese LED, ¿cierto? Ese diodo luminoso, ¿ya? Porque el otro está conectado en forma inversa a la corriente, por lo tanto no va a circular corriente, se va a iluminar ese LED, ¿cierto? Este que está ahí. ¿Ya? Luego la corriente va a circular por esta resistencia también, es una resistencia de protección para que no se vaya a quemar el LED. Va a salir del PLC, de la unidad de entrada, ¿cierto? Por el punto X0 y va a llegar a el interruptor o pulsador. ¿Ya? Y cada vez que nosotros cerremos, ¿cierto? Este interruptor va a hacer que la corriente circule y cierre el circuito hacia los 0 volt. ¿Cierto? Aquí tenemos nosotros los 0 volt. Por lo tanto, si nosotros observamos, la corriente sale de los 24 entra al punto común, al sink, recibe, ¿cierto? La corriente, ingresa a la unidad de entrada, enciende el LED si es que este interruptor está cerrado, ¿cierto? Y la corriente sigue circulando, ¿cierto? Haciendo el circuito cerrado, cerrando el circuito con el interruptor. A esta conexión se le conoce como conexión sink, porque la corriente entra por el punto común. ¿Ya? Veamos la diferencia con source. Aquí en Source, si ustedes observan, tenemos que el punto común SS sin Source está conectado a los 0 volt, ¿cierto? En este caso recordemos que aquí estaba en nuestro 0 volt, ¿ya? Pero los 24 volts están conectados a el pulsador o interruptor. Por lo tanto, cuando el interruptor se cierre, haya un cierre aquí del interruptor, lo que va a hacer la corriente es salir de la fuente, viajar por el interruptor, entrar al punto de entrada X0, ingresar por la resistencia, pero esta vez va a moverse por el otro LED. Se va a encender el LED que está más adentro. Eso va a hacer que sea interpretado por la CPU como un 1, ¿cierto? No olvidemos que esto va a la unidad de entrada, a la MPU o la CPU, ¿ah? La unidad microprocesada o la central, ¿cierto? De procesamiento. Y eso, ¿cierto? Después sale por el punto común, sale del punto común y va hacia los 0 volt, y ahí se cierra el circuito. Por lo tanto, en este caso, la corriente está saliendo, se convierte en una fuente, está saliendo por el punto común. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la circulación de corriente, pasa por el interruptor o pulsador, entra a la unidad de entrada por la punto X0, pasa por la resistencia, enciende el LED, ¿cierto? Enciende el LED, eso es interpretado por la CPU como un 1, sale por el punto común, por los source, y va hacia los 0 volt. Entonces la circulación de corriente, en este caso sale la corriente por el punto común, en este caso entra la corriente por el punto común. ¿Ya? Esa es la diferencia entre sink y source, ¿cierto? La dirección en cual circula la corriente. ¿Ya? Pero eso presta más utilidad, ¿cierto? Cuando estamos trabajando con sensores NPN o PNP, sensores transistorizados. ¿Ya? Y eso nos vamos a detener en otro video a trabajar exclusivamente lo que son los sensores transistorizados, NPN y PNP. ¿Ya? Bien, aquí lo mismo pasa con esto, el circuito transistorizado, ¿ya? Pero por ahora nos vamos a quedar solamente con el circuito de interruptor. Vamos a hacer un video exclusivamente para la conexión de sensores transistorizados. Luego tenemos el alambrado de salida, donde tenemos aquí el símbolo, ¿cierto? De lo que hay adentro, ¿cierto? De la unidad de salida a relé, a transistor, NPN y PNP, ¿ya? Y aquí el fabricante nos entrega un diagrama que nosotros debemos interpretar, ¿ya? Muy bien, yo también hice lo mismo acá, lo saqué para acá y aquí tengo la unidad de salida. ¿Ya? Vamos a colocarle aquí un nombrecito, las salidas. ¿Ya? Ya, pero listo, ahí la salida. Entonces, veamos, interpretemos. En realidad, yo lo que hice fue unir los dos diagramas que entregó el fabricante, el diagrama de conexionado externo con el diagrama interno. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes observan, aquí tenemos la fuente de alimentación, por la cual sale la corriente eléctrica, circula,
¿cierto? Por un elemento de protección, una parada de emergencia, por ejemplo, una seta de emergencia, luego circula por otro elemento de protección, ¿cierto? Automático, un fusible, ¿cierto? Porque la parada de emergencia es manual, uno debe pulsarla, y entra a C0. Este borne C0 es un punto común que distribuye la energía que viene de la fuente hacia todos los relés, ¿cierto? Porque esta sería una salida relé, a todos los relés de cada una de las salidas de este PLC. ¿Ya? Cuando se cierre ese contacto, cuando se cierre este relé particularmente por orden del PLC que está, y del programa que hemos hecho en el PLC, hemos programado en el PLC, se cierra y permite la circulación de corriente, lo que va a hacer que la corriente circule por esta carga, circule por la carga, ¿ya? Y la carga se energice, ¿ya? Se energice, y si es una válvula, por ejemplo, la válvula se abra. Si es un calefactor, el calefactor se energice, ¿ya? Y este elemento es un elemento de protección, ¿ya? Un diodo antiparalelo para evitar, si el caso fuese una bobina, evitar las corrientes inversas, ¿ya? Y la corriente vuelve de este punto a la fuente de poder, al polo negativo, ¿ya? Si por el contrario nosotros cerramos el contacto I1, ocurre lo mismo, la corriente circula por dentro del contacto, sale, ¿cierto? En este caso por el borne I1, y energiza esta luz piloto, y al igual que en el caso anterior, vuelve la energía hacia la fuente de poder, ¿ya? Por lo tanto, ahí nosotros tenemos la circulación de corriente en el caso de una salida del tipo relé. Ya cada vez que por orden del PLC o del programa se cierra un contacto, un relé de salida, permite la circulación de corriente hacia cada una de los bornes, y si nosotros tenemos una carga conectada en el borne, esa carga se va a energizar, ¿ya? Pero nunca olvidar que debemos agregar elementos de protección, ¿ya? Para proteger precisamente esas cargas, y los conectamos acá, a la entrada de el contacto común, ¿ya? Entonces lo importante acá es el contacto común que distribuye la energía eléctrica hacia cada uno de em, los relés internos, ¿ya? Que se van a ir cerrando conforme va funcionando el programa, y eso permite que haya circulación a los bornes de salida, I0, I1 y 2, y esos alimentan a su vez las cargas que nosotros hemos conectado, ¿ya? Lo bueno es que muchos de estos PLC tienen distintos puntos comunes. Siento que aquí tenemos el punto común C0 y el punto común C1. ¿Qué utilidad presta eso? Que puedo separar el tipo de fuente. Aquí en este caso tengo unas cargas que son de corriente continua, de un diagrama de una fuente de corriente continua, pero acá tenemos un diagrama de una fuente de corriente alterna. Este es corriente continua. Entonces, en el mismo PLC puedo tener dos tipos de cargas, cargas de corriente continua y cargas de corriente alterna, conectadas al mismo PLC, porque tengo los puntos comunes aislados. ¿Ya? En este caso, en el C1 pasa lo mismo que en el C0. Tiene los mismos relés, tienen las mismas conexiones, pero tienen puntos de conexión distintos, ¿cierto? Aquí también vamos a tener una conexión, ¿cierto? A cada uno de los bornes del de nuestro PLC, y eso va a permitir que nosotros podamos conectar distintas cargas, ¿ya? Y siempre con los elementos de seguridad apropiados, la parada de emergencia y un fusible de protección, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros la conexión de la salida del tipo relé, ¿ya? En el caso del tipo transistor no difieren mucho, ¿ah? ¿Ya? Porque aquí en el caso de los transistores también son optotransistores, como en el caso de la entrada, en donde van a ser controlados por medio de un disparo de un LED, ¿ya? Y eso va a permitir que circule corriente. ¿En qué sentido? En el sentido que indica la flechita. En este caso, entrando desde la carga hacia el punto común, y en este caso viniendo desde el punto común hacia la carga, ¿ya? La gracia que tiene la conexión a relé es que el sentido de la corriente no importa, ya puede entrar o salir por el punto común la corriente, no como en el transistor, que sí aquí importa el sentido de la corriente, como lo menciona aquí la flechita que aparece en los transistores, que es importante el sentido de la corriente. ¿Ya? En este caso no es relevante el sentido de la corriente cuando tenemos dispositivos de control
¿ya? O salidas del PLC del tipo relé, ¿ya? Muy bien, pero nos vamos a tener un poquito más en los circuitos transistorizados en un siguiente video. ¿Ya? Muy bien, siempre respetar, ¿cierto? Lo que indica el fabricante aquí de colocar los elementos de seguridad cuando son pequeñas cargas o grandes cargas. Bien, como conclusión, dice, es fundamental acostumbrarse a leer correctamente un diagrama eléctrico de conexiones y su nomenclatura para implementar sin retrasos ni errores un PLC en un sistema de control. Es fundamental. Todos los PLCs van a tener su hoja técnica con su diagrama de conexionado. Es importante aprender a leerlos, ¿ya? Y seguir estas normas. Es importantísimo seguir las normas para evitar errores y evitar accidentes, ¿ya? Muy bien, espero que les haya servido. Nos vemos en un siguiente video.